Hola, muy buenas amigos. Hoy vamos a traer un curso de trading gratuito. Vamos a ver, diferentes conceptos que para que me podáis entender mejor cada vez que hablo. Empezaré por ciertos conceptos que en verdad no utilizo tanto para luego ir a términos un poquito más avanzados, ¿vale? Y bueno, tampoco es un curso que vais a no vais a hacerlo y vais a salir y ganar en el trading, eso es más complicado. Pero bueno, al menos ya digo que podéis entender lo que hago. Lo primero que quiero decir es que, a ver, pues el mercado tiene dos fases, ¿no? A priori, la alcista y la bajista. Tú cuando estás aquí tenemos nuestra bonita gráfica de BTC, pues tú cuando estás aquí dices, estamos alcistas. Hombre, sí, lo veo yo, lo ves tú y lo ve un niño de 1 año. Y cuando estamos aquí dices, estamos bajistas, ¿verdad? Pues sí, también. Es muy fácil verlo. Pero aquí vamos a introducir una cosa. El mercado no tiene solo dos fases. El mercado en verdad tiene cuatro fases, ¿vale? La alcista y la bajista, que van a ser, la alcista es la número 2 y la bajista va a ser la número 4, ¿vale? Y tenemos dos fases más, la uno y la 3, la acumulación y la distribución, ¿vale? Y ahora vamos un poco más en detalle con todo esto. Vale, esto, bueno, hay libros, evidentemente, sobre esto, si queréis profundizar más en detalles. Yo me leí un libro que se llamaba Cómo ganar en mercados alcistas y bajistas, que lo explica todo esto muy bien, pero bueno, yo voy a hacer un breve vídeo. Bueno, pues la fase número 1 es la acumulación. La acumulación es esto, básicamente, que a veces me habéis oído hablar. ¿La acumulación qué es? Pues viene después de la fase 4, me adelanto, que es una fase bajista, ¿vale? Después de una fase bajista, el precio empieza a lateralizar, ¿vale? El precio empieza a lateralizar y empieza a hacer, debido a ver, que ya entraremos más en detalle más adelante en el curso, empieza a hacer ciertos patrones dentro de esa lateralización que nos sugieren que son una acumulación, como son a veces hemos visto estas sacudidas y cosas así. Vale, ya entraré más en detalle en eso. Pero al fin y al cabo es que el precio está cayendo y llega a un punto en el que el precio se detiene. Quiere decir que los mínimos o son mayores que el anterior o si son menores no son mucho más menores y tampoco es que haya máximos nuevos, pero los máximos son estables y entramos en una fase lateral. ¿Vale? Esa sería un poco la definición. Evidentemente la experiencia pues nos da, la experiencia en un activo y la experiencia en el mercado pues nos da más para identificar cuándo estamos en esa fase, ¿vale? La fase número 2 es la alcista. Después de patrones claros de acumulación, como podemos poner otro ejemplo, como vemos por aquí, ¿vale? Tenemos la fase alcista, la número 2, que es todo esto, ¿vale? Es todo eso. Entonces, una vez hemos hecho un patrón de acumulación, no quiero decir la de ahora, que también es alcista, porque todavía no está 100% desarrollada, ¿vale? Pero también estamos en la fase 2, en la fase alcista. Bueno, después de que hemos desarrollado una fase 1, ¿vale? Pues nos vamos a la 2, que básicamente sería que el precio nos rompe, bueno, en este caso nos hace un pullback y empieza la fase de expansión, ¿vale? Cuanto más arriba esté, pues más probable que ya se esté acabando la tendencia, evidentemente, pero más claro lo vemos. Y tampoco está mal unirse siempre a una tendencia alcista, siempre y cuando tengas precauciones. Te puedes unir aquí, 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 bueno, con los stops y eso, que esto, vuelvo a repetirlo, ya se irá viendo. Pero bueno, esa es la identificación de una fase alcista. La fase número 3 es la fase de distribución. Después de una fase alcista, los mercados distribuyen. Por eso yo siempre digo que el mercado no sube y hace así, ¿vale? Esto, a pesar de que lo veáis así bastante en pico, también tiene su distribución aquí, ¿vale? Un poco más pequeña, pero tiene su distribución. La fase de distribución es esto, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que el precio es un poco lo contrario a la distribución. ¿El precio puede hacer máximos nuevos? Sí, y de hecho los suele hacer. ¿Qué pasa? Que estos máximos nuevos, como vemos aquí, ya no son tan potentes como los anteriores, como toda esta fase que hemos vivido aquí. ¿Sabes? En una fase alcista, fíjate los máximos. Van siendo cada vez más altos por mucho. Aquí vemos que se atasca. Y los mínimos
no son mínimos, no hacen mínimos menores, pero sí es que se aplana. Y vemos pues esto. Al final también vuelvo a repetir que la experiencia nos da la identificación de estos factores. Y ya entraremos más en detalle también en eso. Como para resaltar también entre diferencias entre la fase 1 y 3, ¿vale? Pues la 1 normalmente es bastante más larga, las acumulaciones tardan mucho más que las distribuciones, ¿vale? Supongo que será porque al final la distribución hay mucho más interés, porque el mercado es alcista, habrá mucho más volumen y digamos que los market makers, las ballenas, como lo queréis llamar, tardan menos en distribuir que en acumular, ¿vale? Y luego la fase número 4, pues es la fase de caída. Podemos considerar, bueno, aquí tiene dos fases 4, esta y esta, pero bueno, nos centramos un poco en esta, ¿vale? Después de distribuir y distribuir, después de hacer fases número 3, pues bueno, tenemos la fase 4, que es la caída pura y dura, que son las velas rojas, fuertes, y que no hay ninguna duda que estamos ya en una fase 4. Cuando estábamos en 20.000 aquí, pues ya todo el mundo lo ve, que el Bitcoin está en bear market ya, cuando el BTC ya está en 20, todo el mundo lo ve. El tema es verlo cuando está en 45, intentar identificar esa tendencia cuando está en 45. Cuando está en 20, pues sí, está bajista, evidentemente, pero lo más probable es que esté ya en los últimos coletazos y que acabe frenando. Como característica, la fase 4, ya digo que es muy rápida, como bien vemos aquí, también como vemos aquí, la fase 4, pues es muy rápida, mucho más que la 1. Y puede llegar a veces el COVID, por ejemplo, aquí, puede llegar en cuestión de muy pocas semanas, de toda esta fase 4. Pero bueno, y siempre hay que tener en cuenta que después de la fase 4 vuelve a empezar la 1. Y en la experiencia, pues aquí vemos que está la identificación de volver a hacer eso. Yo aquí, como ya os dije, en junio de 2022 yo no estaba diciendo ha terminado la fase 4. Jamás me habréis oído escuchar eso. Pero en septiembre ya empezaba a tener mis primeras pistas de que sí, aquí. Digo, creo que ya estamos frenando y que estamos haciendo, en vez de que la 4, la 1. Esto con la experiencia ya digo que se va cogiendo. Y cuando veo todo esto, prácticamente le doy cero odds, no cero, pero muy pocas probabilidad de caída, de seguir cayendo, de seguir en una fase 4 y veo una alta probabilidad de estar en una fase 1. Entonces, ya digo que con la experiencia vas identificando este tipo de factores. ¿Vale? También se pueden, como ya he dicho, la 1, la 2 y la 4 se identifican medianamente fácil, la 1 y la 3 que nos cuesta más. Otra forma de identificarlos es lo que os digo yo de los ciclos y de Wyckoff. Pero para antes de adentrarnos en eso, primero vamos a ver los patrones clásicos, que son los hombro cabeza hombro, los doble techo, los rectángulos, las banderas, los wedge, ¿vale? Ya entraremos también en detalle a todos esos, ¿vale? Pero nos dan también una idea de dónde está la tendencia, ¿vale? También. Aunque sean menos fiables, como ya entraré un poco más en detalle en eso. Pero sí, tenemos patrones de cambios de tendencia, como ya digo, pueden ser los hombro cabeza hombro, los doble techo, los triple techo, los rectángulos, ¿vale? Y tenemos, claro, uno más también, tenemos patrones de continuación de la tendencia, de que, por ejemplo, pues estamos en una fase alcista como esta, como la 2, y aquí, pues si nos adentramos más en detalle, probablemente hay algún tipo de patrón de continuación de tendencia, que normalmente son las banderas, los cap and handle, los triángulos simétricos, los triángulos de continuación, ¿vale? Entonces, con eso, con esos dibujos, que cuidado con eso, porque ya entraremos más en detalle, que muchas veces nos juegan una mala pasada, esto ya se va aprendiendo también con la experiencia, pero con eso nos podemos empezar también a hacer una idea para identificar si estamos en una fase 2 o 4, ¿vale? En este caso, y si vamos a empezar una fase 1 o 3. O sea, identificar si estamos en acumulación o distribución vía la visión de esos patrones para ver si vamos a entrar en una fase 1 y 3, que es lo que nos interesa, ¿vale? Para nosotros estar con la tendencia. Y nada más, amigos, seguiremos hablando en posteriores vídeos sobre más patrones, como digo.
Empezaré por los hombro, cabeza, hombro y similar. Y nada más, amigos, a seguir con la criptoforrada.